Para nuestro ejercicio hoy vamos a crear una base de datos en blanco. Seleccionamos el icono de base de datos en blanco. Previamente nosotros debemos ya tener concebido cuál es el nombre que le vamos a dar a nuestra base de datos. En la sección de nombre de archivo escribimos el nombre que le vamos a asignar a la base de datos. Para este ejercicio yo le voy a agregar el nombre de Cursoma Práctica Estudiantes. En el icono que ustedes pueden observar a la derecha, si yo selecciono, abre el panel de ubicación donde yo puedo seleccionar la carpeta o la posición donde guardaré mi base de datos. Para este caso, pues yo siempre me voy a quedar en la carpeta documentos y procedo a guardar. En el icono que se encuentra un poco más hacia abajo en la parte inferior, que se llama crear, hacemos clic y procedemos a crear la base de datos. Hasta este momento ella está libre de objetos, no contiene ningún elemento y vamos a proceder a crear nuestras primeras tablas. Para eso, en el icono que se muestra en la parte izquierda que dice tabla 1, damos clic derecho en diseño de tabla y asignamos en la ventanita que se abrió el nombre que le vamos a asignar a nuestra tabla. Para este ejercicio, nuestra primera tabla se llama cliente, la creamos y ahí pueden observar la interfaz gráfica para crear las tablas o las columnas, así como los tipos de datos y los tamaños que contendrán cada una de mis columnas para la tabla cliente. Procedo a crear, para agilizar el procedimiento, voy a crear primeramente todas las columnas y seguidamente voy a asignar el tipo de datos, así como el tamaño para cada uno de ellos. Bien, aquí estoy agregando nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2, dirección de habitación y algunos otros campos que se me hace necesario identificar al cliente que voy a registrar en la tabla. Seguimos ingresando algunos datos. Este procedimiento tiene que ser cauteloso, pues que de eso depende el buen funcionamiento de la tabla. Ahora voy a proceder a asignar un tipo de dato a cada una de las columnas que yo designé. Hay que tomar en cuenta que el tipo de dato que voy a asignar a cada una de estas columnas va a estar en dependencia del tamaño o la cantidad de caracteres que yo necesito albergar en estas columnas o estos campos, así como el tipo de datos. Pueden ser numérico, puede ser tipo fecha corta, puede ser de tipo lógico, puede ser texto corto o texto largo. Y cada uno de los tipos de datos que mencioné tiene algunas variantes para la asignación al momento de la creación. Siempre se recomienda, antes de crear la base de datos, crear un esquema inicial de dos maneras. Un esquema que contenga el nombre de las tablas y las columnas que voy a asignar, así como el tipo y el tamaño. Y otra técnica también seguida es crear un diseño lógico de las conexiones que van a tener las tablas dentro de la base de datos. Aquí ya he asignado los tipos de datos a cada una de mis columnas y procedo ahora a definir el tamaño para los últimos dos que me estoy creando ahora. Una vez que yo ya he terminado de asignar, pues ahora viene la característica de llave primaria. Se entiende por llave primaria todo aquel campo que yo deseo tener en una tabla que tiene la característica de almacenar datos que nunca se van a repetir, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los datos dentro de la tabla y por ende de la base de datos. Esto me va a permitir a mí hacer unas invocaciones a los datos de manera única, sin repetición de los mismos, permitiendo la integridad de los datos dentro de la base de datos. Bien, aquí estamos terminando. Ahora vamos a guardar, si queremos guardar estos datos, y vamos a proceder con nuestra segunda tabla. El mecanismo es repetitivo. Ahora vamos a hacer clic en la cinta de opciones, en la ficha crear. Veamos cómo se crea una tabla más detallado en el icono tabla. Ahí aparece clic derecho ahora y procedo a realizar el mismo procedimiento. Agrego el nombre de la tabla. En este caso va a ser mi segunda tabla.
la voy a llamar pedidos, y aquí yo ya tengo definido unos campos que voy a agregar que me interesa registrar en esta tabla. Como pueden observar, estoy agregando las columnas porque considero que es más rápido así. Luego voy a agregar el tipo de datos a cada una de esas columnas. Y por último agrego un tamaño a cada una de esas columnas relacionados a los tipos de los campos que seleccioné y por ende a los campos o columnas de la tabla. No olvidemos que casi siempre es necesario a cada una de las tablas agregarles la característica a uno de los campos como llave primaria, y repito, como dije anteriormente, se le va a llamar o definir llave primaria a la columna que va a contener datos que nunca se van a repetir, como suelen ser los ID de identificación de las columnas, y por ende eso me va a permitir mantener una integridad referencial sobre mis datos. Aquí estoy agregando la llave, se lo voy a agregar a número de pedido. Vamos a cerrarlo y guardamos nuestra segunda tabla. Vamos a proceder a crear nuestra tercera tabla para este ejercicio. Como pueden ver, es algo repetitivo, algo mecánico. Solo tengo que aprenderme los procedimientos que son muy similares unos a los otros. Una tercera tabla la voy a llamar zona de ventas y hacemos el mismo procedimiento. Agregamos los nombres de las columnas, luego seleccionamos los tipos de datos de cada una de las columnas y por último el tamaño de cada una de las columnas. Como pueden observar, cada vez que yo voy a seleccionar un tipo de dato, debo primero hacer clic en el campo que quiero cambiar la característica. Voy a agregar mi tercera llave. Y ahora voy a guardar los cambios. Ahí los tenemos. Ahora voy a crear mi cuarta y última tabla de mi base de datos, haciendo el mismo procedimiento. La voy a llamar artículos. Siempre hago énfasis de que antes de intentar hacer una base de datos, entender algunos conceptos básicos, como se los dejé en el video anterior, relacionados a la base de datos y sus objetos y las características que pueden poseer cada uno de esos objetos. En el caso de las bases de datos estamos claros que suelen ser un poco más complicadas. El manejo de la interfaz gráfica es muy sencillo. Donde se pone un poco complejo esto es el manejo y entendimiento de la lógica para la creación de los datos. Bien, guardamos y ya tenemos mis cuatro tablas. Ahora voy a proceder a crear la relación. La relación es una característica o una propiedad que le atribuyo a mis cuatro tablas para poderlas consultar. Esto internamente lo que hace es un vínculo entre las llaves primarias, de manera que al momento de usar una consulta en SQL o con el generador de consultas del QBE, yo pueda a través de las mismas extraer datos de todas las tablas siempre y cuando estén bien relacionadas y los datos sean coincidentes. Coloco las cuatro tablas que voy a usar y el mecanismo es relacionar
la llave de la tabla actual con su campo igual en la tabla con la que lo quiero relacionar. Observen que las 4 tablas tienen llave en cada uno de los campos y voy a empezar entre zona de ventas y clientes. Lo que hago es arrastro zona de ventas de la tabla zona de ventas sobre zona de ventas de la tabla clientes. Marco los 3 checks que exige la integridad referencial, actualiza en cascada los datos y hace una eliminación en cascada de los datos. Ahí pueden ver una línea que me marca un 1 con un símbolo de infinito matemáticamente. Esto lo que me está diciendo en la lógica que por cada zona de venta registrada en la tabla zona de ventas está relacionada a un único cliente. Acabo de hacer una segunda vinculación de tablas y lo que hago aquí es decirle que un cliente tiene un único código de cliente y por lo tanto en algún momento solo hace un pedido, pero un cliente en cierto momento, cuando la tabla esté un poco más llena, podrán ver de que puede adquirir varios tipos de pedidos. Aquí tenemos ya nuestra relación hecha. Hasta el momento tenemos una base de datos con 4 tablas y una relación vinculante entre las mismas. Ahora quiero mostrarles el procedimiento para crear formularios. Los formularios, como les mostraba en el video anterior, son interfaces gráficas que se crean para hacer más amigable la introducción de los datos dentro de las tablas. No tener que estar ingresando datos a través de las tablas, sino a través de unos objetos denominados formularios que se usan como intermediario entre las tablas y el usuario. En la pestaña Crear, en el icono de asistente para formularios, automáticamente se llama a una plantilla, se le puede decir, o a una asistente de creación de formularios. Ahí yo selecciono la tabla que quiero usar, selecciono los campos que voy a usar. En este caso voy a usar todos los campos de la tabla artículos. Hacemos siguiente y ahora aquí está la distribución. En el caso de la distribución solamente es como quiero ver las columnas para el ingreso de los datos. Normalmente pues nos quedamos en el formato columnas. Vamos a agregarle un nombre al formulario y este básicamente es la etiqueta que él me va a mostrar a la hora que se ejecute en la parte superior de las cajas de texto donde voy a ingresar los datos. Una vez que he hecho esto, pues solamente le damos finalizar y observen, ahí tenemos nuestro formulario. Es muy simple, muy básico. Y aquí abajo en la parte inferior izquierda tenemos los botones de control de registro. Como no tenemos ningún registro, pues aparece uno de uno en la posición 1 y está vacío. Este mismo procedimiento lo vamos a crear otra vez, vamos a hacerlo repetitivo para que aprendamos bien el mecanismo. Hacemos en la cinta de opciones, en la pestaña Crear, en el icono de asistente para formularios, asistente para formularios, seleccionamos la tabla que queremos hacer del formulario. Voy a seleccionar clientes. Puedo seleccionar un campo a la vez o todos de una sola vez en la doble flecha. La disposición o la distribución que voy a usar y le agrego un nombre a la etiqueta que va a tener mi formulario. Y finalizamos. Y aquí tenemos, como pueden ver, les dije en columna, pues todos los campos aparecen en columna. Y de esa manera yo solo voy a ir ingresando y dándole al siguiente. Vamos a hacer uno último para pedidos. Pasamos todos. En el siguiente. Agregamos un nombre a la etiqueta que va a tener el formulario. Y finalizamos. Listo. Ahí tenemos nuestros diferentes objetos en la parte izquierda. Observen que han aparecido 3 iconos diferentes a los que ya teníamos de los 4 de las tablas. Y eso me indica que ya tengo 4 formularios a la espera de ingresarles datos.
hay que tomar en cuenta que se definieron unas reglas para la integridad dentro de la integridad referencial en la relación, y eso me va a asegurar de que los datos que se ingresen tengan una lógica establecida. Y solo los voy a abrir uno por uno para que los vean. Eso se hace haciéndole doble clic y listo. Ahora solo quiero mostrarles cómo es la relación que se estableció. Ahí está. Entre zona de ventas y clientes de 1 a varios, entre clientes y pedidos de 1 a varios, y entre pedidos y artículos de 1 a varios. Más adelante pues mostraré esta lógica de la concepción de los mismos. Drop it.